Muy bien, bueno, así de esta forma y de esta manera damos gracias al Señor por encontrarnos una vez más juntamente con ustedes, nuestros queridos amigos auditores, a través de esta estación radiodifusora. Como siempre, ¿verdad? El poder estar juntamente con ustedes para compartir lo que es la Sagrada Escritura, a través entonces de este libro llamado la Biblia. Vamos a orar ante la presencia del Señor para que entonces compartamos lo que tengo hoy con todos ustedes, para que sea, espero en el Señor, de mucho provecho para cada uno de nosotros, que seamos realmente bendecidos de parte del Señor por medio de su bendita y hermosa y poderosa su palabra. Vamos entonces a orar. ¿Le parece bien si oramos ante el Señor? Eterno Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor, nuestro Salvador, es que vamos delante de usted. Señor, primeramente para darle gracias, Señor, por todos los beneficios, Señor, hecho hacia nuestro favor. Gracias, Señor, por ese día glorioso en que tú, Señor, saliste al encuentro de nuestras vidas. Por tanto, Señor, estamos agradecidos de parte de ti, de haber enviado a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, para que pagase, Señor, por todos nosotros, todas las transgresiones que nosotros habíamos cometido, que era, Señor, el ir en contra de tu palabra, en contra de tus leyes, en contra de tus estatutos. Pero gracias, porque a través de Jesucristo fuimos justificados, fuimos perdonados, y Señor, y tú nos diste la vida eterna por medio entonces de Jesús de Nazaret. Por lo mismo que hoy, en forma, Señor, de agradecimiento, vamos a compartir tu palabra, reconociendo que tú eres Dios eternamente y para siempre, y que Jesucristo es Señor para tu gloria. Gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Con esta entonces hermosa melodía vamos a estar compartiendo en el día de hoy la Sagrada Escritura. Y lo vamos a hacer en el Antiguo Testamento, en el libro de un hombre llamado Isaías, profeta de Dios, en el capítulo número 9, libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 1 y 2, luego el versículo número 4, y luego el versículo 6 y 7. Y como siempre, como hemos compartido, como es de costumbre a través de este espacio, le damos un título al tema de conversación a través de la Sagrada Escritura. Y el título de hoy, de este tema que vamos a ver, va a ser: se llamará su nombre admirable. ¿Ya? Así es. Se llamará su nombre admirable. Como está entonces escrito aquí en el libro del profeta Isaías, ¿ya? En el capítulo 9, versículo 6. Vamos entonces a compartir la Sagrada Escritura. Vamos a bajar un poquito la música de fondo. Ahí. Ya, vamos entonces. Isaías, libro del profeta Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 9, versículo 1 y 2, dicen así de esta manera: Mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Versículo 4. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Versículo 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.
Bien, bueno, entonces y de esta forma hemos compartido la lectura en el libro del profeta Isaías, Antiguo Testamento, un hombre de Dios, un profeta de Dios, ¿verdad? Quien habló y profetizó mucho en este libro sobre entonces la venida del Mesías, sobre la venida entonces del Cristo, ¿ya? Del Salvador del mundo. Y aquí entonces encontramos, como lo acabamos de leer en Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2, luego el versículo 4 y luego el 6 y 7, ¿verdad? La misión también que Jesucristo traía ahí en el versículo 1 y 2. ¿Cuál es la misión que entonces este niño, que sería su nombre entonces admirable, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno, ¿ya? ¿Cuál sería entonces su misión cuando entonces el Padre lo iba a introducir a este mundo? ¿Qué es lo que venía a hacer? ¿Y quién es entonces este admirable? ¿Ya? Decía entonces así de esta manera, el capítulo 9 del profeta Isaías, el versículo 1 y 2. Dice el profeta, hablando muchos años antes, profetizando entonces cuando Jesucristo, ¿verdad?, fuese introducido a la tierra y fuera entonces cuando estuviera en su pleno ministerio, cuando tendría entonces que ir a la tierra de, en este caso, a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin, dice, llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. ¿Ya? El profeta entonces, este hombre de Dios, ya había visto entonces por visión, por medio del Santo Espíritu del Padre, del Dios Todopoderoso, ¿verdad?, cómo Jesucristo entonces iba un día a ir entonces al otro lado, ¿verdad?, del mar, iba entonces a llegar a estas tierras y donde iba, ¿verdad?, a tocar a esta gente que estaba en una situación, como lo explica en el versículo 4, dice que él iba a quebrantar su pesado yugo. ¿Cómo estaba esta gente? Estaba sentada en sombras de tinieblas y de muerte, ¿ya? Estaba entonces, en este caso, oprimidas por el enemigo, oprimida entonces por el príncipe de este mundo, el cual es el diablo, Satanás. Estaba entonces oprimida por causa de sus maldades, por causa de su pecado, por causa de la rebeldía, ya, ante el Señor, y también por causa de lo opresor. Muchos también estaban ahí, ¿verdad?, que habían sido oprimidos, ¿ya? Personas que también estaban siendo, en este caso, quizás forzadas a trabajar. Entonces dice en el versículo 4, porque tú quebrantaste su pesado yugo. Y ya el profeta Isaías no dijo, por ejemplo, poder dicho así, porque él quebrantará su pesado yugo, sino que el profeta Isaías vio más allá. Él ya estaba viendo entonces, en este caso, la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya que Cristo, cuando muere en el Calvario, ¿verdad?, Él en su cuerpo carga todas nuestras iniquidades, Él carga todos nuestros pecados, ¿ya? Él carga entonces todas nuestras transgresiones contra las leyes de Dios, que es su palabra, y las clava entonces en el madero de la cruz. Y entonces el profeta Isaías está viendo mucho más allá, porque dice, tú quebrantaste su pesado yugo. También, porque en ese día, cuando Jesucristo, ¿verdad?, visita esta tierra, la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí, dice que la gente, estas personas que estaban sentadas en sombra de tiniebla y de muerte, dice que gran luz resplandeció sobre ellos. ¿Cómo estaban? Estaban sin luz. Así también están las personas, ¿verdad?, que aún no han hecho a Jesucristo el Señor de su vida. Están, podemos decir, sin luz. Están oprimidos ahí, en este caso, muchas veces por su maldad, ¿ya? Están también muchas veces cuestionándose, ¿verdad?, quizás sobre la existencia de Dios, sobre la existencia de Jesucristo, cuál será la forma de poder allegarse a Él, acercarse al Señor, y tantas cuestiones que la gente se hace. ¿Será esto tan fácil que si hacemos a Jesucristo Señor de nuestras vidas, vamos a obtener el perdón de todas nuestras iniquidades, de todos nuestros pecados, y Dios nos dará la vida eterna? Quizás
hay personas que se cuestionan esto. Así estaban entonces este pueblo, ya, esta Galilea de los gentiles, ¿verdad? Dice, porque en el versículo 4, porque tú quebrantaste, dijo entonces el profeta Isaías, su pesado yugo, la vara de su hombro. Mire cómo estaba esta gente. ¿Cómo estaba esta gente entonces al otro lado, verdad? Del mar. ¿Y cómo entonces Jesucristo fue allá? Y el profeta Isaías entonces estaba viendo muchos años antes, porque aún Jesús ni había nacido en Belén de Judea. Entonces, porque tú quebrantaste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor, ¿verdad? Dice también el cetro de su opresor, o sea, la vara del opresor. ¿Qué hacían antiguamente con vara, verdad? Con vara golpeaban a la gente para que trabajase, ¿verdad? A los esclavos sobre todo. Y tenemos el caso también cuando Jesucristo, ¿verdad? Cuando es llevado ante Pilatos, ¿verdad? Y le coronan de espina, dice que uno de los soldados tomó una vara y le pegó en la cabeza a Jesucristo, o sea, con el cetro, ¿ya? Con el cetro, porque le pasaron un cetro, ahí tenía un cetro de rey, y con ese cetro, ¿verdad? Le pegaron en la cabeza donde Jesús ya tenía esa corona de espinas. Tenemos el caso también del libertador del pueblo de Israel, cuando lo saca de la tierra de allá de Egipto. También Dios el Padre, Jehová Dios de los ejércitos, ¿verdad? Le da un cetro, en este caso, a Moisés. Una vara, ¿verdad? Ese es el cetro. Le da esta vara entonces para que con esa vara él entonces liberte al pueblo de Israel. Y con esa vara Dios abrió el mar rojo. Con esa vara Dios le dio de beber agua en el desierto al pueblo de Israel. ¿Ya? Y aquí vemos entonces que en el versículo 4 dice, porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, ¿verdad? Estaban entonces estos hombres, ¿verdad? Oprimidos, ¿ya? Estaban forzados, obligados, quizás, y por lo mismo que hubieron a este lugar, y está en esta forma, están al otro lado entonces del mar, y el cetro de su opresor, como en el día entonces dice de Madián. Luego entonces el versículo número 6, ¿quién entonces iba a hacer esto? ¿Quién iba entonces a libertar a estas personas? ¿Ya? ¿Cuál iba a ser entonces la luz que iba a alumbrar a estos hombres que estaban sentados en sombras de muerte y en sombras de tiniebla y de muerte? Pues iba a ser este niño, que lo vamos a ver aquí en el versículo 6 de Isaías capítulo 9. Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Imagínense los nombres que iba a tener entonces este niño, que estaba siendo anunciado por el profeta Isaías al pueblo de Israel, a los judíos, y hoy a nosotros, ¿verdad?, los gentiles, para que también entonces reconozcamos que este niño, que nació hace más de 2000 años, allá en la ciudad de Belén, ¿ya? Este niño no era cualquier niño, ¿ya? O no era un hombre ni como Moisés, ni como Isaías, ni como Jeremías, sino que este niño era alguien más importante. Este niño iba a tener un nombre, el cual era y sería por sobre todo nombre, ¿ya? Que es el nombre de Jesús. Este niño también dice que su nombre se le llamaría consejero, ¿ya? Ese también es uno de los nombres que se da a Jesucristo, consejero. Luego también dice, bueno, si no le quieres llamar consejero, le puedes decir Dios fuerte. O sea, aquí ya empieza, ¿verdad?, a heredar el mismo nombre del Padre, el mismo nombre entonces de Jehová de los ejércitos, consejero, Dios fuerte. Y también este niño se iba a llamar Padre eterno. O sea, a Jesucristo nosotros también le podemos decir, ¿verdad?, como al Padre, al Señor Jehová de los ejércitos, como Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra, ¿cómo se dirigía al Dios Altísimo? Decía Padre eterno o Padre mío, ¿cierto? Mi Padre que me envió, decía, es mayor que todo. Aquí también a este niño se le da el título, ¿verdad?, de Padre eterno, de Príncipe de paz, ¿ya? Él entonces es Jesucristo, y no es cualquier niño, no es cualquier persona. Él entonces el que iba a venir a libertar
no solamente al pueblo de Israel, sino que a todo el mundo entero. Él entonces el que alumbró ese día, ¿verdad?, allá a estas gentes. Más entonces no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, ¿ya? Y esto después lo vimos cumplido, como lo vamos a ver más adelante, en el Evangelio de San Mateo. Pero entonces, como empezamos tocando, como le dije, este tema, se llamará entonces su nombre admirable. Jesucristo, amigos y hermanos, es Dios, ¿ya? Él es Dios, como el Dios Altísimo, como el Padre, Él también es Dios. Y es por eso que Él hereda estos nombres, como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Entonces Jesucristo no es un cualquier profeta, sino que Jesucristo, ¿verdad?, es Dios. Sigamos viendo. Vamos a ver entonces ahora el Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo capítulo 4. Si avanzamos al Nuevo Testamento y llegamos acá, San Juan, San Lucas, San Mateo. San Mateo el capítulo 4. Ya estamos aquí, cerquita. Aquí sí. San Mateo entonces el capítulo 4, versículo 13 al 17. San Mateo capítulo 4, versículo 13 al 17 dicen así de esta manera. Y dejando, dice, está hablando de Jesucristo, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese entonces lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo sentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentado en región de sombra y de muerte, luz resplandeció. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha cercado. Lo que el profeta Isaías había antes declarado, muchos años antes, en el capítulo 9, versículo 6, ahora, ¿verdad?, es cumplido por entonces el brazo fuerte, por el enviado de Dios, que es Jesucristo nuestro Señor, el cual entonces, dejando su trono de gloria, vino a esta tierra tomando un cuerpo como los hombres, semejante a los hombres, ¿verdad? Y en ese cuerpo de hombre se humilló, ¿ya? Y en ese cuerpo de hombre, ¿verdad?, pudo entonces derrotar al que tenía en este caso el imperio de la muerte, que era al diablo, ¿ya? Y él entonces vino a sacarnos, ¿verdad?, de esa potestad maligna. Nos vino a sacar entonces de la muerte, ¿verdad?, porque estaban sentados en sombras de muerte, en este caso esta gente allá, la gente de Zabulón y la gente de Neftalí, ¿ya? Dice, ¿cómo estaban sentados? El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz. Ese día entonces, ¿verdad?, la luz del Dios Todopoderoso alumbró ese lugar. Jesucristo también, estando acá en la tierra, dijo: yo soy la luz del mundo, y al que a mí viene no andará ya más en tinieblas, ¿ya? Él es la luz del mundo, y Él entonces quiere alumbrar nuestras vidas, como lo hizo entonces con estas personas. En ese día entonces, ¿verdad?, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí vio entonces a su Redentor, vio entonces una esperanza, ¿verdad? Vio entonces la manifestación del Dios Todopoderoso, ¿verdad?, a través entonces de Jesucristo nuestro Señor, cuando fue a esta región, ¿ya? El pueblo entonces que estaba sentado en tiniebla vio gran luz, y a los sentados en regiones de sombra y de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. O sea, volvió nuevamente, ¿verdad?, la vida. Se estaban muriendo, estaban sentados en tiniebla y en la muerte. Y estaban sentados, dice aquí, el pueblo que estaba
asentado en tiniebla, ¿ya? Y en regiones de sombra y de muerte, ese día entonces la vida, ¿verdad? La luz resplandeció sobre ellos en sus corazones, ¿ya? Ese día entonces ellos fueron, ¿verdad?, restaurados, fueron levantados, puestos en alto, cobraron vida, cobraron ánimo, fuerza, fortaleza, porque vieron en ese día, ¿verdad?, a su Redentor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Arrepentirnos, ¿verdad? Y volvernos al Señor, o venir a Él, porque el reino de los cielos, ¿verdad?, se acercó a esta tierra por medio entonces de nuestro Señor Jesucristo. Dios el Padre, el Todopoderoso, entonces acercó su reino, acercó su trono que está allá en lo más alto, en los cielos de los cielos, ¿verdad? Lo acercó a esta tierra para alcanzarnos a nosotros por medio entonces de Jesucristo nuestro Señor, por medio entonces de este niño, ¿verdad?, que encontramos en el Isaías, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y dice también que, ¿verdad?, que tiene el principado sobre su hombro, o sea, tiene autoridad, tiene potestad el Señor, ¿ya? Y el principado sobre su hombro. Y entonces se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Bendito sea el nombre del Señor. Evangelio de San Mateo, el capítulo 1. Si vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 1, aquí mismo atrásito estábamos en el capítulo 4 de San Mateo. Vamos ahora a ver el Evangelio del apóstol San Mateo, el mismo Evangelio también. El capítulo 1, versículo 22 y 23. Versículos 22 y 23 del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, dice así de esta manera. Todo esto, dice, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y esto también lo había profetizado y lo había anunciado también el profeta Isaías, ahí en Isaías capítulo 7, versículo 14, ¿ya? Entonces dice, todo esto, el versículo 22 de Mateo, capítulo 1, todo esto entonces aconteció para que se cumpliese, ¿verdad?, lo dicho por el Señor, por medio del profeta cuando dijo, he aquí la virgen, ¿verdad? O sea, este niño iba a nacer de una mujer virgen, concebirá y dará a luz un hijo, y este niño se llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué quiere decir Emmanuel? Dice que traducido este nombre quiere decir Dios con nosotros, ¿ya? Jesucristo entonces, amigo y hermano, es Dios como el Padre. Por eso, que en Isaías, ¿verdad?, el Señor entonces recibe estos títulos en el capítulo 9, versículo 6, que su nombre entonces sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo glorioso es que nadie, ¿verdad?, puede ir al Padre, al Señor Jehová de los ejércitos, si no es por su Hijo. La única forma entonces de llegar al Señor es a través del Señor. La forma de llegar al Señor Jehová de los ejércitos es por medio entonces del Señor Jesucristo, quien es el camino, el único camino al Padre, y quien también es, Él es la verdad, ¿ya? Jesucristo es la verdad, y también Él es la vida, ¿ya? Bendito sea entonces su nombre para siempre. Sigamos compartiendo este tema. Se llamará su nombre entonces admirable. Evangelio de San Lucas, el capítulo 2. Vamos a buscar aquí. Estamos en Mateo, vamos al Evangelio de San Lucas. Un poquito más adelante. Lucas capítulo 2. A ver si lo encontramos por acá.
capítulo 9. Evangelio de San Lucas, capítulo 2. San Lucas, aquí estamos, ya. Evangelio de San Lucas, el capítulo 2, versículo 10 al 14, dicen así de esta manera. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 10 al 14, dice así de esta manera. Pero el ángel dijo: no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto, dice, os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente desapareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Cuando entonces este niño, ¿verdad?, es introducido en el mundo, ¿ya? Cuando el Dios el Padre entonces introduce a su Hijo a este mundo para venir a buscar y a salvar, ¿verdad?, lo que estamos todos nosotros perdidos, porque Dios el Padre envió a su Hijo no para condenar este mundo, sino para que el mundo fuese salvo a través de él. Cuando entonces Dios introduce a su Hijo, ¿verdad?, dice aquí que el ángel entonces habló con estos pastores que en esa noche cuidaban los rebaños, las ovejas, pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo. ¿Qué pasó ese día, verdad? Apareció en el cielo una estrella diferente a todas, ¿ya? Y esa estrella llamó inmediatamente la atención de estos pastores. Y no solamente eso, era una noche, yo creo, diferente a todas las otras. De tal manera que un ángel, ¿verdad?, aparece a estos pastores hablando, y para que ellos entonces no se asusten, el ángel les dice: no temáis, porque esta estrella o todas estas señales que ustedes están viendo, porque aquí yo os doy nueva de gran gozo, o sea, doy noticias agradables, nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, o sea, para todo Israel. Y no solamente para todo Israel, sino que también para todo el mundo, ¿verdad? Nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. ¿Por qué? Porque dice: os que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿ya?, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa era entonces, ¿verdad?, la noticia del ángel y la aparición entonces de esta estrella, porque ese día entonces había nacido en la ciudad de David, tal como el Padre lo había ya profetizado a través entonces de sus siervos, los profetas, que iba entonces a venir un Salvador, que iba a venir entonces un Redentor, que Jehová mismo, ¿verdad?, iba a venir, en este caso, a buscar sus ovejas. El Señor había dicho ya, profetizado a través del profeta Ezequiel: porque yo, Jehová, yo mismo iré a buscar mis ovejas. Y aquí entonces, esa noche, ¿verdad?, esa noche gloriosa, este ángel entonces da estas noticias, esta grata noticia, que es para todo el pueblo y también para todo el mundo, porque esa noche, ¿verdad?, hace más de 2000 años atrás, Dios entonces introdujo a su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, en el vientre de una mujer virgen, y nació como un bebé allá en la ciudad de David. Y este niño era, su nombre que era un Salvador, y que su nombre es el Cristo, y que es Señor. Y también ya se le da el título aquí de Señor, lo mismo que al Señor Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento. Y dice el ángel que hablaba entonces con estos pastores: y esto servirá de señal: hallaréis, dice, al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y mire, Dios el Padre, ¿dónde introduce a su Hijo, verdad? Que nazca entonces en un pesebre. Y hallaréis al niño, ¿verdad?, envuelto en pañales, acostado en un pesebre, en un establo. Porque como ya sabemos, ¿verdad?, que Jesús no tuvo lugar, ¿verdad?, en un hospital, no tuvo lugar en una casa digna, que podemos decir, en este caso con comodidades, con lujos, o de una familia, ¿verdad?, de buena situación, sino que ese día
toda esta ciudad, ¿verdad?, estaba agolpada de personas, de gente, porque se celebraba la Pascua, ¿verdad?, donde el pueblo de Israel celebraba la salida entonces con el brazo poderoso entonces de Jehová el Señor, por medio entonces de Moisés. Entonces, año en año, ellos celebraban esta Pascua, ¿verdad?, donde daban gracias al Señor por haberlos libertado de la esclavitud de Egipto. Por eso que ese día entonces, cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, es introducido a este mundo, en este caso José, no haya lugar entonces para donde posar con su esposa o con María, ¿verdad?, para que nazca el niño. Y es por eso que solamente encontraron ¿qué? Un establo, porque toda la verdad, en este caso los hospedajes estaban todos copados, ya no había espacio en ellos. Entonces Jesús fue y nació en un establo, en un pesebre. Y repentinamente, ¿verdad?, hablando el ángel, siguiendo este relato, en el versículo 13 de San Mateo capítulo 2, dice: repentinamente apareció, dice, con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. ¿Ya? Aquí vemos en verdad que cuando el ángel entonces hablaba con estos pastores, y también repentinamente, o sea, de un momento a otro apareció, dice, una hueste celestiales, o sea, una cantidad de ángeles, una inmensa cantidad de ángeles, una hueste de ángeles, y que daban entonces gloria a Dios, ya alababan a Dios, porque era un día glorioso, era el día entonces en que Dios, ¿verdad?, estaba pisando esta tierra, porque el reino de los cielos se había ese día acercado por medio entonces de Jesucristo a esta tierra, para venir entonces a rescatarnos a todos nosotros. Entonces repentinamente apareció esta hueste de ángeles, una gran multitud, de las huestes celestiales. ¿Y qué hacían? Alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Ya? Bendito entonces sea el nombre del Señor. Y ahí entonces cuando también el libro de Hebreos, ¿verdad?, Hebreo, nos dice, ¿verdad?, tocando a esta hueste celestial, y dice el libro de Hebreo de esta forma: y cuando introduce en el capítulo 1, y cuando introduce al primogénito en el mundo, dice el Señor Jehová de los ejércitos: adórenle todos los ángeles de Dios. De aquí ese día estaban estos ángeles de Dios, esta hueste, entonces, ¿verdad?, glorificando a Dios, y también tanto, ¿verdad?, en este caso, alabando y glorificando en este caso a Jesucristo, el Señor. Y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra que había paz. ¿Por qué? Porque estaba, ¿verdad?, el príncipe de paz ahora con nosotros. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, porque ahora estaba, ¿verdad?, el Señor con nosotros, el príncipe de paz, y buena voluntad para con los hombres. Sigamos. Evangelio de San Juan, el capítulo 14. Si vamos un poquito más adelante, tocando entonces el tema se llamará su nombre admirable. Como comenzamos entonces ahí en el libro del profeta Isaías, que compartíamos, libro del profeta Isaías, ya para que tengamos siempre esta referencia, Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estamos entonces ahora en el Evangelio de San Juan, Evangelio de San Juan, el capítulo 14, versículo 1, dice así de esta manera. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1. Ahora vemos aquí, ¿verdad?, este niño ya crecido, a Jesucristo el Señor, ¿verdad?, a este admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno, ahora ya en su pleno, en su ministerio. Y dice así, es Jesús hablando: no se turbe vuestro corazón, dice, creéis en Dios, o sea, creed en mi Padre, creed también en mí, ¿ya? O sea, Jesús aquí está haciendo, ¿verdad?, referencia tanto como tenemos que creer entonces, depositar nuestra fe tanto como en el Padre, pero también dice creer en mí, ¿ya? No se turbe entonces vuestro corazón.
creéis en Dios, ¿ya? Y creed también en mí. El versículo 8 al 11 dicen así de esta manera. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor Jesús le responde en el versículo 9, le dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, Jesús aquí, ¿verdad? El Señor Jesucristo está dando a entender, a que Felipe pueda entender, y nosotros hoy en día, que tanto Él como el Padre, ambos son Dios, ambos son señores. Por tanto, el Señor Jesús dice, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Ya? Jesús entonces, el Señor Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. O sea, ya hacía un tiempo, ¿verdad?, que lo había llamado a ellos. Jesús ya llevaba un buen tiempo acá en la tierra porque había nacido, ¿verdad? Y ahí en su ministerio comienza a los 30 años, comienza su ministerio cuando llama a los apóstoles. Aquí ya lleva un buen tiempo con ellos. Entonces, por eso que el Señor le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Por qué dice así? Porque el Señor, cada día, cada momento, por donde pasaba, por donde iba, ocurrían milagros, habían señales que le seguían. Por eso que el Señor entonces le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿No sabes que estas señales, que estos milagros, que estos prodigios no salen solamente de mí, sino porque el Padre está conmigo, ¿ya? ¿O no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y en este caso, Jesús está dando a entender que los milagros que a él le seguían es porque él no era un profeta más, sino que él era Dios en la tierra. Aunque estaba en forma humana, porque en forma humana vino, aunque estaba en forma humana como un hombre semejante a ellos, pero el Señor le está diciendo, yo soy Dios. Por eso, el que me ve a mí, ve al Padre. Jesús entonces dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Entonces Jesús le dice en el versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Y por qué el Padre moraba en Jesucristo? Porque tenemos que recordar nuevamente que Jesucristo estaba en un cuerpo de hombre, se había despojado, ¿verdad?, de toda deidad, se había despojado de todo lo que era su divinidad, de Dios en el cielo, y vino en un cuerpo de hombre para que en ese cuerpo humano como el nuestro, pudiese entonces derrotar, ¿verdad?, al adversario de nuestra vida, que era al diablo. Entonces le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, ¿verdad? Sino que el Padre que mora en mí, Él en mí, Él hace las obras, ¿ya? Entonces le dice en el versículo 11, créeme, Felipe, y a todos nosotros nos dice ahora, créeme, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera le dice que Felipe, créeme por las mismas obras, ¿ya? O sea, creerme por los hechos, por los prodigios, por los milagros, ¿ya? Que entonces que yo soy Dios. Que Él era entonces el Mesías, que Él era el Señor, que Él era entonces el Cordero, ¿verdad?, de Dios que iba a quitar el pecado de nosotros. Que Él entonces era este niño, ¿verdad?, que estaba profetizado allá en Isaías capítulo 9, versículo 6. El cual sería entonces su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y como dice también en Mateo, capítulo 1, ¿ya?, que la Virgen entonces concebirá un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Sigamos. Vamos a ver el Evangelio de San Juan, el capítulo 3. San Juan, capítulo 3. Retrocedamos un poquito ahora. Estábamos en el capítulo 14 de San Juan. Ahora vamos a ver el Evangelio de San Juan, el capítulo 3. El versículo 13 al 18. Versículo 13 y 18. Ahí está, solamente dos versículos. El versículo 13 y el versículo 18. Evangelio de San Juan, capítulo 3. Versículo 13 dice así de esta manera.
nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que estaba en el cielo. Dice que nadie, ¿verdad?, subió al cielo. Nadie ha subido al cielo. Desde los tiempos en que los hombres existen, nadie ha subido al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que estaba ¿dónde? En el cielo. ¿Y por qué se proclama Hijo de Hombre? Porque tenemos nuevamente que recordarle que Jesucristo se despojó entonces de toda divinidad y estaba en un cuerpo entonces humano como es nuestro. ¿Ya? El versículo 18. El que no cree, ya en este caso el que no cree en Jesucristo, ¿verdad? El que no cree, el que, en este caso el versículo 18, lo dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ya? Esto también es importante, que nosotros entonces podamos reconocer su nombre. ¿El nombre de quién? De Jesús. Su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo que leíamos ahí 22 y 23, porque la Virgen concebirá un niño y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido entonces es Dios con nosotros. Y aquí entonces el versículo 18 del Evangelio de San Juan dice: el que en él cree, o sea, el que cree en Jesucristo, no es condenado. El que lo recibe como Señor, como Dios, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído ¿en quién? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y por qué aquí se proclama, verdad, Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios? Porque nació entonces de una virgen, porque tuvo nuevamente, ¿verdad?, explicarle que tuvo que dejar entonces toda su divinidad, dejar su trono de gloria, el lugar que tenía ya junto con el Padre, a la diestra, porque siempre el Señor Jesús estuvo a la diestra del Padre. ¿Ya? El Evangelio de San Juan, capítulo 1, dice que en el principio el Señor Jesucristo, ¿verdad?, era el Verbo, y el Verbo estaba con el Poderoso, estaba con Jehová de los ejércitos, y todas las cosas fueron hechas por él. ¿Ya? Y el Verbo dice, era Dios. El Verbo entonces era Señor, ya era Señor en los cielos. Por eso, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído entonces ¿en quién? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Vamos a ver el Evangelio de Mateo, el Evangelio del apóstol San Mateo. Volvemos un poco más atrás nuevamente. De San Juan vamos al Evangelio de San Mateo. San Mateo, en el capítulo 28. El último capítulo del Evangelio de San Mateo, el capítulo 28, el versículo 18 dice así de esta manera: y Jesús, en este caso el Señor Jesús, se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí vemos entonces a Jesucristo, ¿verdad?, cuando ya ha sido resucitado de entre los muertos. Ha pasado por el Calvario, ¿verdad?, fue sepultado y ha resucitado entre los muertos. Ahora anduvo ya 40 días después de haber resucitado, se manifestó a muchas personas, sobre todo a sus apóstoles, y también una oportunidad a más de 500 personas, pero cuando ya está a punto de irse al cielo, a la diestra del Todopoderoso, entonces el Señor Jesús dice esta palabra. Jesús entonces se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La misma autoridad que antes tenía, antes de venir a este mundo, antes entonces que fuese introducido cuando nació allá en Belén de Judea, nuevamente, ahora toma nuevamente, ¿verdad?, esta autoridad. Y dice entonces, hablando, toda potestad, o sea, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. O sea, en el nombre de Jesús, ¿verdad?, hay poder. En el nombre de Jesucristo, ¿verdad?,
todo el universo obedece a ese nombre. No hay nadie entonces que no pueda obedecer ni desconocer el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es un nombre que ahora está por sobre todo nombre. Por eso que este niño, ¿verdad?, Jesús de Nazaret, aquel que nació en Belén de Judea, se llamaría entonces su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es el Señor. Como el Padre es Señor, Él también es Señor. Claro, Jesús también lo enseñó, dijo, mi Padre mayor es que yo. Pero no deja de ser Señor, no deja de ser Dios. Los dos contienen la misma sustancia, la misma esencia. Y ambos son señores. Y toda potestad entonces, ¿verdad? Ahora, nuevamente, ¿verdad? Cuando Él está a punto de subir a los cielos, le dice entonces a sus discípulos, toda potestad, ¿ya?, me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué tiene poder? ¿Por qué tiene autoridad? Porque Él es Dios, como el Padre. Bendito entonces sea el nombre del Señor para siempre. Evangelio de San Juan, capítulo 17. Evangelio de San Juan, entonces, el capítulo 17, versículo 5, dice así de esta manera. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ya, este es entonces el versículo que andaba buscando, lo encontré. Ya. Acabábamos de leer entonces donde Jesucristo el Señor nos decía, ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y tierra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Él había dejado, ¿verdad?, este trono de gloria, había dejado esta autoridad en los cielos para despojarse entonces de toda deidad y venir a esta tierra en un cuerpo de hombre. Y es por eso que ahora en el Evangelio de San Juan, el capítulo 17, le explica entonces a sus apóstoles de esta forma. Ahora pues, y orando al Padre, ¿verdad?, y también dándolo a entender a los sus discípulos, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por eso entonces que Jesús, ¿verdad?, el Señor Jesús dice, todo poder me ha sido dado en cielo y tierra. ¿Por qué? Porque ese poder que Él dejó, nuevamente, ¿verdad?, lo vuelve a tomar. Cuando Él entonces acaba la obra redentora, ¿verdad?, que el Padre lo encomienda a esta tierra, de venir entonces a poner su vida en expiación por el pecado de todos nosotros, porque Jesucristo es el Cordero, ¿verdad?, es la imagen de un animalito, de un cordero, porque los judíos hacían sacrificios de animales, sobre todo de cordero, para una vez al año, para cubrir sus pecados. Pero Dios el Padre, ¿verdad?, se provee de un cordero, que es su Hijo, que es Dios también, y al cual lo pone, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, para que Él entonces sea, en este caso, la ofrenda, ¿verdad?, que iba entonces con su propia sangre, ahora no a cubrir el pecado de nosotros, sino con su sangre iba a quitar el pecado de todos nosotros. Porque la sangre de Jesucristo, la que fue derramada, vertida en la cruz del Calvario, y a los alrededores de Jerusalén, donde fue llevado, ¿verdad?, golpeado, esa sangre ahora nos ha limpiado y ha quitado todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. Aunque conociendo al Señor, aunque estemos, ¿verdad?, apegados a su palabra, siempre como humanos, como personas, vamos a fallar y siempre vamos a pecar. Claro que ahora no vamos a andar, ¿verdad?, en busca del pecado, sino que ahora vamos a andar, ¿verdad?, con el temor del Señor y pidiéndole, ¿verdad?, al Señor que no nos deje que nosotros seamos tentados, no nos deje caer en tentación. Pero, ¿verdad?, el Señor se acuerda de que somos polvo y por eso tiene misericordia de nosotros. Él se acuerda de que somos polvo. Ya, entonces, tocando el tema, Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
dando a entender entonces que antes que Él viniera a esta tierra, cuando estuvo en un cuerpo de hombre, Él sí compartía la misma gloria con el Padre, ¿ya? Y la Escritura dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso ellos dos la compartían. ¿Por qué? Porque ambos son señores, ambos son Dios. El Padre y el Hijo, los dos son Dios. Y lo podemos ver en el Génesis, ¿verdad? Cuando Dios se propone, ¿verdad?, crear el mundo. Cuando le dice, dijo Dios, creamos al hombre, ¿ya? Hagamos al hombre. Entonces Dios en verdad está hablando con alguien. ¿Con quién? Con su Hijo. Sigamos tocando este tema entonces, que se llamará entonces su nombre admirable. Este niño, ¿verdad?, que nació allá en Belén de Judea, es Dios, Él es Señor. Sigamos tocando el tema. Vamos al libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19. Si lo encontramos por acá. Apocalipsis 19. Aquí estamos. Apocalipsis capítulo 19, versículo, en este caso el versículo 16. Es el libro del Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, dice así de esta manera. Y en su vestidura y en su muslo tiene... Versículo 16. ¿Dónde era el versículo 16? Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ya? Este es Jesús de Nazaret. Ahora cuando deja este mundo, cuando le dice a sus apóstoles que toda autoridad le es dado en el cielo y en la tierra, toda potestad, cuando ora también, ¿verdad? Y cuando le dice al Padre ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 5, glorifícame, Padre, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo desde el principio, antes que el mundo fuera. Ahora Juan, el apóstol, tiene esta revelación, donde va en el Espíritu, ¿verdad?, al trono de Dios, donde ve ahora a Jesucristo. Y ve entonces, Juan el apóstol, dice que en su vestidura, este Cordero, este Jesús de Nazaret, este niño que su nombre era admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, dice que en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ya? Ese es el título ahora que recibe Jesús. Rey de Reyes y Señor de Señores. Como el Padre. Vamos a verlo en el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, en el capítulo 10, si vamos al Antiguo Testamento, y buscamos aquí Deuteronomio, el capítulo 10. Ya estoy acá. Deuteronomio, el capítulo 10, versículo 17, dice así de esta manera: Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona, ni toma cohecho. ¿Cómo es Jehová? Mire, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso. Ese es el título que se le da al Señor Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Que entonces, porque Jehová vuestro Dios, ¿quién es? Es Dios de dioses, Señor de señores. ¿Y qué vemos aquí con Jesucristo en el libro de Apocalipsis? El capítulo 19, versículo 16. Y su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. El mismo título que el Padre. ¿Se da cuenta? El mismo título que se le da en Deuteronomio, el capítulo 10, versículo 17, el título que se le da al Señor Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento, es el mismo título que se le da a Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Ya? Qué interesante esto, mire. Y Deuteronomio, el Antiguo Testamento, el nombre que se le da al Señor de los Jehová de los ejércitos. Deuteronomio 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor, ¿ya? Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. El mismo título, el mismo nombre,
¿verdad? ¿Por qué? Porque ambos son Dios, ambos son Señor. La palabra Señor es la palabra Dios. Como dijo David en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, solamente hay dos señores, no hay tres señores. Un Señor le estaba hablando al otro Señor, en este caso era Jesucristo hablándole al Padre. Y David vio eso, ¿verdad? Y oyó eso por medio del Espíritu de Dios. Dijo David entonces por el Espíritu, dijo el Señor a mi Señor. O si usted lo quiere en este caso más claro, David dijo así, dijo mi Dios a mi Dios, porque la palabra Señor es Dios. Dijo el Señor a mi Señor, o dijo mi Dios a mi Dios. Dos señores, no tres. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Sigamos compartiendo la Biblia con este tema entonces que hemos compartido hasta aquí. Como comenzamos entonces en el libro de Isaías, el capítulo 9, ¿verdad? Que compartíamos ahí, el capítulo 9. El versículo entonces que es más importante, o sea, el que dimos como más introducción, que era el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará entonces su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Se llamará entonces su nombre admirable, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Vamos a seguir viendo la Escritura y vamos a ver ahora el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 3. Vamos nuevamente al Antiguo Testamento. Vamos al segundo libro de la Biblia. Y llegamos aquí al libro de Éxodo. Estamos acá. Éxodo capítulo 3. El versículo 5 dice así de esta manera. Éxodo capítulo 3 versículo 5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Ya? Aquí vemos al Señor, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, hablando con Moisés, su siervo, ¿ya? Con este hombre entonces que iba a ser usado para sacar al pueblo de Israel desde Egipto hacia la tierra entonces prometida. Entonces el Señor le dijo a Moisés, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué tiene que hacer? Quitar el calzado de sus pies. Si esto vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 20. Vamos a ver versículo 16 y 17. ¿Qué nos dice la Escritura en este lugar? Aquí habla el Señor Jesucristo. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 16. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella dijo, Raboni, que quiere decir maestro. El versículo 17 dijo, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Ya? Jesús aquí le pide entonces a María que no le toque, ¿ya? Porque aún no ha subido a su Padre después entonces de haber resucitado entre los muertos. ¿Por qué le dice no he subido a mi Padre? Porque Jesús, cuando vino a esta tierra, ¿verdad?, y llevó a cabo la misión de ir al Calvario, lo hizo en un cuerpo de hombre. Por eso que es proclamado como el Hijo del Hombre. ¿Ya? Por eso que él dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Jesús reconocía entonces, ¿verdad?, que estaba en carne acá en la tierra, semejante a los hombres. Y le dijo, no me toques, porque aún entonces no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Ya? Le dice que no le toques. Y acá en Éxodo, ¿verdad?, el Señor entonces le habla a Moisés y le dice, no te acerques, quita el calzado de tus pies. ¿Sabe qué dice también? No intentes tocar la zarza ardiente. No intentes tocar. No te acerques, le dijo. ¿Ya? El Señor a Moisés, porque el lugar en que estás, tierra santa es. ¿Por qué Jesús le dice a María, no me toques? Porque aún no había subido, ¿verdad?, al Padre. Si María ese día le hubiese tocado, quizás había muerto ahí en ese lugar. Por eso, ¿verdad?, la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo, ¿verdad?, nos van enseñando, y en este caso estamos en el tema donde tanto en el Antiguo Testamento
el Señor Jehová recibía el título de Señor, de Dios, ¿verdad? Y es Dios, como también Jesucristo es Dios, ¿ya? Jesucristo es Señor, Jesucristo es Dios Todopoderoso. Vamos a ver el Evangelio y sigamos acá. Estamos en el Evangelio de San Juan, ¿cierto? Vamos a ver ahora el libro de Josué, el capítulo 5, Antiguo Testamento. Buscamos por acá. Josué, Antiguo Testamento, capítulo 5, estamos aquí. Josué capítulo 5, versículo 15, dice así de esta manera. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Ya? También con la misma referencia, ¿verdad?, que hacíamos entonces con el Evangelio de San Juan, donde Jesús entonces le dice a María: no me toques, porque aún, ¿verdad?, no había entonces subido al Padre. Si vemos el libro de los jueces, un poquito más adelante de Josué, libro de los jueces, en el capítulo número 13, dice así de esta manera. Jueces, capítulo 13, versículos 17 y 18. Aquí tenemos, ¿verdad?, la historia en el Antiguo Testamento, historia verídica, real, porque estamos hablando de un libro verdadero, un libro que es vivo, sus palabras son vivas y sus palabras son de vida eterna, y que se está actualizando a cada instante. Este libro se actualiza a cada instante. Dice así entonces Jueces, capítulo 13, versículo 17 y 18. Este es Manoa, ¿verdad?, el que habla aquí con un ángel. Manoa es el padre de Sansón, para quien no lo sabe, ¿ya? Dijo entonces Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para cuando se cumpla tu palabra te honremos? Porque el ángel había venido, ¿verdad?, a decirle a Manoa que dentro de un año o a fin de año iba a tener un hijo, el cual sería Nazareno, ¿verdad?, el cual iba a defender entonces al pueblo de Israel de los enemigos. Entonces este hombre, ¿verdad?, el papá de Sansón, el cual es Manoa, le dice entonces al ángel. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y este ángel entonces le responde a Manoa, y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿Y cómo se llamará el nombre que le da en este caso el profeta Isaías a Jesucristo cuando iba a nacer en Belén? Y se llamará su nombre admirable, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. ¿Ya? Este ángel entonces que hablaba con Manoa era, ¿verdad?, Jesucristo el Señor, el mismo que estaba hablando con Josué acá en el capítulo 5, versículo 15, y el mismo que estaba hablando con Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 5. Este mismo ángel, ¿verdad?, es el que habló entonces con Moisés en la zarza ardiente, con Josué cuando le dijo: quita el calzado de tus pies, y es el mismo también que habló con Jacob cuando Jacob, ¿verdad?, luchó con el ángel toda la noche. Este ángel entonces era ¿quién? Jesús de Nazaret, el Dios Todopoderoso. Entonces el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿Quién era entonces Jesús? Porque después, cuando él entonces se introdució en el mundo, su nombre entonces es admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 1, versículo 22 al 23, porque la Virgen dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido Emmanuel quiere decir que Dios con nosotros, o el Señor con nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, ¿verdad?, cuando fue a la tierra cuando leíamos anteriormente también, en uno de los pasajes que leíamos, que Jesús dijo: porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya? El Señor ahora de verdad estaba con nosotros en la tierra. Sigamos. Vamos a ver el libro de Proverbio,
¿Qué encontramos en Proverbios? Proverbios capítulo 30. Sigamos en el Antiguo Testamento. Proverbios, el capítulo 30, versículos 4, 5 y 6. Proverbios capítulo 30, versículo 4 dice así, de esta manera. ¿Quién subió al cielo y descendió? Bueno, aquí encontramos en Proverbios capítulo 30, versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Mire, aquí, ¿verdad? El proverbista, Salomón, entonces ya también podemos decir por el Espíritu, ¿verdad? Estaba dando a entender esta revelación, ¿verdad? Al pueblo de Israel, ¿ya? Que el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Tenía un hijo. Y que este hijo, ¿verdad? En su tiempo iba a venir entonces en un cuerpo de hombre a visitar esta tierra. Porque dice, ¿quién subió al cielo? ¿Y quién descendió? ¿Quién encerró los vientos en su puño? ¿Ya? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Y sabemos, ¿verdad?, que todas estas cosas fueron hechas por Jesucristo, ¿ya? Y por Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cuál es su nombre? Podemos decir que el nombre es el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Y el nombre de su Hijo lo sabes? Hoy día lo sabemos. Jesucristo, ¿verdad?, el Señor. ¿Y el nombre de su Hijo lo sabes? Pues Jesucristo, entonces, el Señor. Dice en el versículo 5, toda palabra de Dios es limpia, y es escudo, dice, a los que en Él esperan. Y dice el versículo 6 también, que es importante, no añadas a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. O sea, también dice, ¿verdad? No añadamos cosas que sean antibíblicas. Lo que hemos estado compartiendo ahora, lo hemos estado basando 100% en las Escrituras. Yo no he hablado nada de mi propia cuenta, ni he dicho, bueno, yo creo esto. No, no es así. Lo hemos estado hablando, ¿verdad? 100% apegado a la Escritura. Y eso también es lo que el Señor demanda de todo. No añadas, dice su palabra, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Bendito entonces sea el nombre del Señor, compartiendo, ¿verdad?, la palabra del Señor juntamente con ustedes en el día de hoy. Tocando entonces el tema, se llamará su nombre admirable, como lo compartíamos entonces ahí en el libro del profeta Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 9, versículo 6 en adelante, y se llamará entonces este niño que iba a venir al mundo, su nombre iba a ser admirable, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos compartiendo. Vamos al Evangelio de San Mateo, el capítulo 11. Mateo capítulo 11. Ya estamos acá. Versículo 27. Vamos a leer un puro versículo. Versículo 27. Dice así de esta manera. Todas las cosas, dice, me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Ya? Esta es la comunión, ¿verdad? La relación hermosa que hay entre el Padre y el Hijo, entre estos dos señores, Dios el Padre y Dios el Hijo. ¿Ya? Todas las cosas entonces, dicen, fueron entregadas ¿por quién? Por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino ¿quién? Sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, ¿verdad? Sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. La única forma, amigos y hermanos, de conocer al Padre, al Señor Jehová de los ejércitos, ¿verdad?, es por medio de su Hijo Jesucristo, el cual también es Señor, es Dios. Y es la única forma que podemos nosotros, ¿verdad?, acercarnos al Señor Jehová de los ejércitos, es por medio entonces de su Hijo Jesús de Nazaret. Bendito sea entonces su nombre para siempre. Filipenses capítulo 2. Escribiendo el apóstol San Pablo acá, vamos al libro de Filipenses. Vamos al capítulo 2 del libro de Filipenses. Filipenses, el capítulo 2. Si lo encontramos por aquí. Hechos, Romanos. Aquí estamos. Filipenses, el capítulo 2,
versículos 6 y 7 dice así de esta manera. Filipenses, escribiendo el apóstol San Pablo, capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿De quién está hablando el apóstol San Pablo? De Jesucristo nuestro Señor. Por eso que dice en el capítulo 2, cuando empieza, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, o si algún afecto entrañable, ¿ya? O si alguna misericordia, ¿verdad? Haya pues, dice en el versículo 5, dice el apóstol San Pablo, en Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En Jesucristo, ¿ya? Dice, el cual siendo en forma de Dios, o siendo Dios, ¿verdad? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, siendo en forma de Dios, ¿ya? Dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, porque Jesús, ¿verdad?, puede haber dicho al Padre: Padre, si voy a la tierra, pero quiero ir con toda esta gloria que tú me has dado, ¿ya? En un cuerpo incorruptible como lo tenía allá en el cielo. Pero si hubiese venido de esa forma, ¿verdad?, no hubiese podido entonces haber hecho la expiación por nosotros, porque tenía que vencer, ¿verdad?, un hombre en un cuerpo humano al adversario, en este caso a Satanás, porque por causa de un hombre, en este caso de Adán, vino la muerte a todos los hombres, porque en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán resucitados, y eso es lo glorioso. Cristo, entonces, el Señor del cielo, en un cuerpo humano, ¿verdad?, derrotó al adversario nuestro, ya que al momento de morir en la cruz, sin culpa, sin pecado, puro y santo, ¿verdad?, despojó y exhibió públicamente a todas las potestades, a los demonios, ¿ya?, a todos los principados, lo humilló, lo avergonzó, triunfando victorioso en la cruz del Calvario, porque en toda su vida, cuando Cristo vivió desde su nacimiento en Nazaret, ¿ya?, el diablo lo tentó por todas partes y nunca lo pudo, ¿verdad?, hacer que Jesús cometiera un pecado. No pudo. Por eso que humilló, avergonzó a los principados, a las potestades, a los demonios. Los derrotó, porque toda esa multitud satánica, toda esa hueste satánica estaban siempre al lado de Jesucristo, tratando entonces de que Él pecara para que no llevase a cabo entonces esta redención eterna y perpetua que Dios el Padre ha hecho hacia con nosotros por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y Jesucristo, ¿verdad?, muere puro y sin pecado en la cruz. De esta forma, entonces, dando a demostrar que sí, como el pecado entró por un hombre ahora vino el perdón de nuestros pecados. Que sí se podía, entonces, hacer y cumplir la ley de Dios, la ley de los salmos y la ley de los profetas. Cristo la cumplió en su carne, ¿ya? Cristo cumplió toda la ley. Él es el Señor. Por eso Jesús, cuando muere, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, le dice al Padre, ¿verdad?, al entregar su espíritu, le dice: Padre, todo ha sido consumado. En tus manos entrego mi espíritu. ¿Por qué? Porque la misión que el Padre le había dado, ¿verdad?, ese día Jesucristo la llevó al cabo 100%, muriendo sin pecado en la cruz del Calvario. Y vemos todas las veces que el diablo le tentó, ¿verdad? Cuando lo vemos cuando sube después de haber sido bautizado por Juan el Bautista allá en el Jordán, cuando Juan, ¿verdad?, señala a Jesucristo y dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando vino una voz del cielo, ¿verdad?, que dijo el Padre: este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento, ¿ya? Luego fue llevado, dice, por el Espíritu al desierto, donde fue tentado allá por el mismo Satanás. Pero Cristo, ¿verdad?, nunca se dio a sus tentaciones. Y cada vez que el diablo, ¿verdad?, le hablaba, le decía: porque escrito está, le decía que convirtiera las piedras, ¿verdad?, en pan y se las comiera, porque Cristo tenía hambre, estaba allá en ayunas, sin nada. También el Señor, ¿verdad?, le respondía por la palabra, porque escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios.
En una llegó hasta ofrecerle todos los reinos del mundo, todas las riquezas, todos los imperios, todos los gobiernos hasta el día de hoy. Le mostró el futuro, ¿verdad? Y le dijo, mira, todos estos reinos que vienen a futuro, todos estos reinos serán tuyos, todos estos gobiernos serán tuyos, si postrado ante mí me adoras. Respondiendo el Señor, ¿verdad? Le dijo, solo, dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Y dice que entonces el diablo le dejó por un tiempo, pero siempre estaba ahí tentándole. Pero Cristo, amigo y hermano, llevó esta obra redentora sin ningún pecado, ¿verdad?, a la cruz del Calvario. Y es por eso que entonces Él pudo salir victorioso y nos pudo ahora dar, ¿verdad?, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna y la reconciliación con nuestro Dios, que fue entonces por medio de su sangre vertida en la cruz. Entonces, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, ¿verdad?, como cosa que aferrarse, ¿verdad?, sino que se despojó, ¿verdad?, de esta deidad, de la divinidad. Y asimismo dice, tomando forma de siervo, o sea, de un hombre humano, de una persona, de un hombre, hecho semejante a los hombres, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló, ¿verdad? Se humilló a todas estas tentaciones, a todas estas cosas que el diablo hablaba a través de tantas personas, ¿verdad?, también que le hablaban. Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, mire, haciéndose obediente, ¿y hasta qué punto de obediencia? Hasta la muerte, y muerte de cruz por todos nosotros. Pero Él es Dios, Él es Señor. Me acuerdo siempre de unas palabras del Señor, ¿verdad?, cuando estaba en Getsemaní, el día en que iba a ser entregado en manos de pecadores, dice la Biblia, que vino, ¿verdad?, una turba de los sacerdotes del templo y de la guardia del templo, ¿verdad?, y donde el apóstol San Pedro, ¿verdad?, saca un cuchillo, una espada y le corta la oreja a un soldado. Y entonces el Señor le dice a Pedro, Pedro, esto no es con espada, no es con cuchillo, guárdalo. Dice, ¿acaso no sabes que tengo potestad, autoridad para llamar a 12 legiones de ángeles? ¿Por qué? Porque Cristo sabía quién era, pero Él se había despojado, ¿verdad?, de toda esta divinidad, y sabía que tenía que cumplirse entonces la Escritura. Sigamos. Ya estamos llegando al final, vamos a ver el Evangelio de San Marcos. Bueno, tocando con el tema de hoy, se llamará entonces su nombre admirable, ¿ya? Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Quién es este niño? Es Jesucristo el Señor. Evangelio de San Marcos, vamos a buscar acá el Evangelio de San Marcos. San Marcos, el capítulo 12, versículo 35, 36 y 37. Evangelio de San Marcos, versículo 35. Si lo encontramos aquí está, 35, dice así. Enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Ya? Los escribas, ¿verdad?, los fariseos, los que tenían que entregar la palabra de Dios, ¿verdad?, la Torá en ese tiempo al pueblo de Israel, decían que el Cristo cuando viniera, este sería hijo de David, ¿ya?, porque vendría la descendencia de David. Entonces Jesús, ¿verdad?, enseñándole un día les preguntó y les dijo, Jesús enseñando en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Cómo puede ser hijo de David? Porque dice en el versículo 36, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Y nuevamente Jesucristo dice en el versículo 37, si David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo oía de buena gana, ¿ya? Jesús entonces está diciendo, ¿verdad?, que Él es Dios, ¿ya?, que Él es Dios como el Padre, que Él es Señor. Porque ya desde antiguo, el rey David, ¿verdad?, por el Espíritu había llamado y dijo, ¿verdad?, que él vio diciendo, y dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que te ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿verdad? Y el Señor lo ha dicho así en el libro de los Salmos. Cristo ahora está sentado en los cielos, ¿verdad?, a la diestra del Padre, esperando entonces que sus enemigos, ¿verdad?, sean puestos por estrado de sus pies. Sigamos.
Vamos al libro de Hebreos. Aquí vamos a hacer una lectura bien larga. Hebreo el capítulo 1. Vamos a Hebreos capítulo 1. Ya vamos a estar terminando. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos. Aquí estamos. El capítulo 1. Versículo 1 al 10 de Hebreo vamos a leer de esta manera. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 10. Dice así. Dios el Padre, el Señor Jehová de los ejércitos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién hizo el universo? Por Jesucristo. Jesucristo hizo, ¿verdad?, el universo. Por quien, por medio de sí mismo, hizo el universo. El cual, dice, hablando de Jesucristo, siendo el resplandor ¿de qué? Siendo el resplandor de su gloria. Miren lo que dice más adelante. Y la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de su sustancia. Y en quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, ¿verdad? Cuando murió en la cruz del Calvario por nosotros. Por medio de sí mismo, ahora se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Allá está Cristo ahora, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior ¿a quién? A los ángeles. Cuánto heredó más excelente nombre que ellos. Versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú? Cuando dice jamás, aquí quiere decir para siempre mi hijo eres tú, ¿ya? Porque a cuál de los ángeles dijo Dios, para siempre mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Eso, ¿verdad? Es cuando introduce al primogénito en la tierra, dice yo te he engendrado hoy, ¿ya? Dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez dice, yo seré a él padre, y él me será mi hijo. Versículo 6. Y otra vez cuando introduce, dice, al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahí es cuando estaban, ¿verdad?, las huestes celestiales, ¿se acuerdan? Con la gente que guardaba ese día los rebaños, con los pastores. Entonces, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, dice, en el versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, al que hace su ángel espíritu y su ministro llamas de fuego. Pero más del Hijo dice, o sea, Dios el Padre, el Señor Jehová, más del Hijo dice estas palabras, tu trono, oh Dios, es por el siglo de los siglos. ¿Cómo le llama el Padre al Hijo? Tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo. El Padre entonces le llama, ¿verdad?, al Hijo. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. O sea, ¿cetro de qué? Cetro de justicia. Es el cetro de tu reino. ¿Ya? Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Cuando vino a esta tierra no de una forma humana. ¿Qué hizo? Amó la justicia y aborreció la maldad porque nunca hizo pecado. Y has, entonces, ¿dónde quedé aquí? Ya. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por lo cual, dice, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Versículo 10 de Hebreos capítulo 1. Y tú, oh Señor, hablando de Jesucristo, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Bendito sea su nombre para siempre. Hebreo entonces capítulo 1 hasta el versículo 10. ¿Ya? Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Lo mismo que encontramos, ¿verdad?, en el Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el principio Jesucristo era el Verbo era con el Poderoso, era con Dios el Padre, y el Verbo era Dios como el Padre, y por él todas las cosas fueron hechas. ¿Ya? Apocalipsis capítulo 5.
Ya nos quedan ya 2 citas bíblicas. Apocalipsis capítulo 5, vamos al final de la Biblia. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 al 13, dicen así de esta manera. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 al 13. Y miré, dice, yo oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado, este es Jesucristo, el cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y oí decir al que está sentado en el trono, o sea, al Señor Jehová de los ejércitos, y al Cordero, quien es el Señor Jesucristo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. 2 señores, Jehová Dios el Padre, Jesucristo Dios Todopoderoso. 2 señores nos muestra la Escritura desde el Génesis al Apocalipsis. Jehová, vuestro Dios, y Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre para siempre. Y ambos, ¿verdad?, reciben honra, reciben gloria. Como dice el 13, y oí decir, decía en el 12, y oí decir, el 12 dice, y oí decir, el 12, y que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, ¿ya? El cordero que fue inmolado, entonces, que Jesucristo es digno de tomar, ¿qué? El poder, la riqueza y la sabiduría. Lo mismo que encontramos en Mateo capítulo 28, versículo que era 28, 18, donde el Señor dijo, ¿verdad? Toda autoridad, toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Y aquí encontramos en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, escribiendo el apóstol San Juan, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, y todo lo creado que está en los cielos y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, ¿verdad? Él tiene autoridad sobre todas estas cosas. Y oí decir entonces, al que está sentado en el trono, que es al Padre, y al Cordero, que es Jesucristo, sea entonces la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque ambos, ¿verdad?, son Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 28. Vamos a ver aquí. Evangelio de San Juan, capítulo 20. Vamos a buscarlo acá. Evangelio de San Juan. Aquí estamos, capítulo 20. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 28, dice así de esta manera. ¿Qué dice este versículo? Entonces Tomás, dice, respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Aquí encontramos, ¿verdad?, a Tomás, uno de los apóstoles del Señor, después que Jesucristo había resucitado entre los muertos, ¿verdad? Aparece entonces, estando los discípulos, los apóstoles juntos en una casa, estando las puertas cerradas, Jesús apareció en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros, ¿ya? Entonces ellos, asustados, pensaban que veían un espíritu. Jesús les dijo, tocadme, que yo no soy un espíritu, sino que tengo carne y hueso como ustedes me ven. Y ahí entonces se acercaron y empezaron, la verdad, a tocar y a conversar con él. Se dieron cuenta que había resucitado, que era el Señor. Y ese día Tomás no estaba ahí. Entonces cuando Tomás vuelve después, ¿verdad?, le dicen, ¿sabe que el Señor ha resucitado y estuvo junto con nosotros acá? Pudimos conversar con él, pudimos abrazarlo, pudimos tocarlo y pudimos, en este caso, adorarlo, ¿ya? Entonces Tomás dijo, si yo no metiere mis manos en su costado y en sus llagas, no creeré. Y estando otro día, ¿verdad?, ellos reunidos, el Señor entonces aparece, ¿verdad?, y le habla entonces a Tomás en el capítulo 20 de San Juan, en el versículo 28. Entonces el Señor le dijo, el Señor Jesús le dijo, Tomás, entonces Tomás le respondió, ¿verdad?, al Señor, ¿verdad?, una vez que lo vio, le dijo, Señor mío
y Dios mío. ¿Ya? Aquí nuevamente se da el título, ¿verdad?, de Señor y Dios, como al Padre. Tomás, ¿verdad?, uno de los apóstoles, le dijo al Señor, Señor mío y Dios mío. Lo mismo título que se le da al Padre en el Antiguo Testamento. Ya, vamos a estar ya terminando. Esta es la última cita. Romanos. Con esto termino. Romanos, el capítulo 9, escribiendo aquí entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Dice así el capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 5. De quienes también, dice, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Ya? Aquí, ¿verdad?, está haciendo referencia el escritor de Romanos, el capítulo 9, dice que Jesucristo, ¿verdad?, Jesucristo, el cual, dice, es Dios por sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ya? Jesucristo, amigos y hermanos, es Dios por sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Bendito, ¿verdad?, sea su nombre por toda la eternidad. Bueno, así de esta manera, ¿verdad?, hemos llegado ya al final de haber compartido este tema juntamente con ustedes, el cual lo empezamos ahí en el libro del profeta Isaías, Antiguo Testamento, donde entonces nos dice el capítulo 9 y el versículo 6, porque un niño entonces nos es nacido, que estábamos acá, ya quiero compartírselo, como comenzamos, capítulo 9 de Isaías, versículo 6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bendito entonces sea su nombre para siempre. El libro del Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 8, dice así, el Señor, este es el Señor Jesús que habla: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí a Jesucristo ahora, ¿verdad?, se le da el nombre de el Todopoderoso Dios. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque por medio de ella podemos aprender y podemos saber, Señor, que Jesucristo es Dios como usted. Gracias porque a través de Jesucristo podemos acercarnos a ti. Él es el único camino para acercarnos a ti, el único que nos ha reconciliado con usted. Gracias porque por su muerte en el Calvario hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados y también la vida eterna. Por cuanto, Señor, hoy día te honramos, te glorificamos, te exaltamos y te damos a ti infinitas gracias por haber fijado tus ojos en nosotros. De este rincón, Señor, de este país, al final del globo terráqueo, Señor, que es Chile, te agradecemos por haber puesto tus ojos en nosotros. Gracias porque ya usted en Abraham había prometido que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y así se cumplió, Señor, cuando Jesucristo vino, ¿verdad?, a poner su vida por nosotros y también a llamar a otras ovejas que no eran ovejas de él, las cuales también tenía que rescatar. Y eso éramos nosotros. Gracias por tu palabra y que haya sido de mucho provecho para muchas vidas y que por medio de ella puedan ellos también acercarse a ti, porque la única forma de acercarse a ti es a través entonces de quien tú nos enviaste, tu Hijo amado, nuestro Señor, quien ahora está a tu diestra, gobernando juntamente contigo, el cual en su nombre ahora hay poder de pecados, y en cual tú le has dado un nombre, el cual es por sobre todo nombre, para que en ese nombre, un día, el cual está cercano, se va a doblar toda rodilla, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es Señor para su gloria.
y bendito por los siglos de los siglos. Amén. Será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones.